A mí me gustaría empezar por una pequeña semblanza de los panelistas a los cuales tengo hoy el honor de moderar. A muchos tengo el honor de conocerlos hace más de 25 años. Voy a empezar como los tengo, sin ningún orden en particular. Leonardo Beltrán es un gran conocido del sector energético. Es miembro del Board of Sustainable Energy for All, Fundación por México, y es parte de una red de expertos del World Economic Forum. Tiene más de 20 años de experiencia en el sector de la academia, del sector eléctrico. El maestro, porque es maestro, Beltrán, tiene una maestría precisamente en políticas por la Universidad de Harvard y es Non-Resident Fellow del Institute of the Americas, además de otros cargos importantes como el Advisory Committee of Extractive Resources Governance Programs, precisamente de la Escuela de Políticas Públicas de la Universidad de Calgary, y otros cargos importantes en el OLADE, ¿no? el Latin America Energy Organization. Actualmente es consultor del Banco Interamericano de Desarrollo, del OLADE y del Banco Mundial, ¿no? Ustedes sabrán probablemente que él fue subsecretario de Transición Energética y de Planeación en el sexenio 2012-2018, y previamente fue director general de Información y Estudios de Energía, también de la Secretaría de Energía, y director de Negociaciones Internacionales, también de la Secretaría de Energía. Entonces, pues bueno, precisamente como señalaba, tiene una maestría en Administración Pública y Desarrollo Internacional por la Harvard Kennedy School y tiene una licenciatura, ¿no? en el ITAM. En segundo lugar, tengo el honor de presentar a Carlos Serrano, que es el economista en jefe del Banco BBVA México. Precisamente, anteriormente se desempeñó como vicepresidente de Política Regulatoria de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, donde era responsable de formular regulación para bancos, casas de bolsa, sociedades de inversión, agencias calificadoras, mercados de valores, así como el análisis del sistema financiero. Así, adicionalmente, representó a México ante el Comité de Basilea, ¿no? Suiza, y el Comité de IOSCO de Reguladores de Valores. También era el responsable del área de investigación de la CNBV, Comisión Nacional Bancaria de Valores. Ha trabajado en el Fondo Monetario Nacional y también en el Banco Mundial. Cuenta con un doctorado en Economía por la Universidad de California en Berkeley. Estudió licenciatura en Economía en el ITAM, también igual que Leonardo. En el ámbito académico ha sido profesor del ITAM, impartiendo cursos de macroeconomía avanzada y finanzas tanto a nivel licenciatura como a nivel maestría. Y por si fuera poco, a su impresionante currículum, obtuvo el Premio Nacional de Economía otorgado por el Banco Nacional de México en 1999. Un honor, doctor, tenerlo en este panel. A continuación presento a Alejandro Valerio, que es el Associate Practice Leader de FrontendView, donde a través de esa plataforma analiza precisamente a México y América Central. Es un estratega de riesgo geopolítico, es que estoy traduciendo del inglés al español, policy advisor de geopolítica en energía en mercados emergentes, enfocándose en macroeconomía, política y temas de negocios, así como en estrategias de ejecución para operaciones multinacionales en la región. Previamente a FrontendView, donde trabaja actualmente, trabajó como Legal Counsel de la Comisión del Interior, Política y Seguridad del Senado de la República Dominicana y consultor de CAFTA Year Project del Trust of the Americas Organization of American States, ¿no? Alejandro trabajó y ha sido citado por Harvard Business Review, que saben que es una de las revistas de negocios más importantes del mundo, y El Economista, El Financiero, El Colombiano, entre otras publicaciones importantes. Es un Scholar Pierre Keller y tiene una doble título, ¿no? Otorgado también por Harvard Kennedy School y la Instituto de Graduados de bueno, lo digo en inglés mejor, Graduate Institute of International of Development Students en Geneva, ¿no? Donde tuvo una maestría en administración pública.
Eh, es, como señalé, es dominicano, ¿no? Donde obtuvo una licenciatura y una maestría en negocios por la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, ¿no? Finalmente, otra persona que tengo el gusto de conocer muchos años y que es muy conocida en el sector, Verónica Irastroza, es directora asociada de NERA, tiene 20 años de experiencia en asuntos regulatorios y estratégicos, donde apoya a sus clientes en cuestiones relacionadas con la regulación energética y los contratos, los mercados energéticos, los daños, las evaluaciones, disputas y arbitrajes. En el sector eléctrico ha asesorado a gobiernos, reguladores, campañas energéticas, inversionistas y grandes usuarios sobre la estructura de la industria, la regulación, la reforma del sector, la evaluación de activos, el diseño de mercados, o sea, de todo un poco, ¿no? Las tarifas, la planificación y la previsión en muchos países del mundo, incluidos Argentina, Canadá, Chile, Irlanda, México y los Estados Unidos. Ha estado relacionado en temas relacionados con todos los aspectos del sector de la energía eléctrica, como acabamos de ver, incluyendo la generación, transmisión, servicios auxiliares, distribución y venta minorista. También tiene experiencia importante en temas de gas natural, donde ha asesorado a empresas sobre aspectos de nuevas políticas y reglamentos. Um, la señora Irastroza adquirió la amplia experiencia en temas de planificación o regulación como subdirectora de planificación de Pemex Gas, la Compañía Nacional de Gas de México, y utiliza esa experiencia para ayudar a clientes a enfrentar una amplia gama de beneficios, ¿no? Voy a cortar su currículo un poquito, y perdón, Verónica, simplemente señalar que en 2013 fue profesora visitante en el Departamento de Políticas Públicas de la Universidad de Berkeley en California, y ha escrito diferentes artículos en Electricity Journal, Oil and Gas Journal, Public Utilities Fortnightly, entre otras publicaciones. Es maestra en políticas públicas de la Universidad de California en Berkeley, licenciada en economía por la Universidad Iberoamericana, y durante sus estudios de maestría trabajó como analista de la Comisión Reguladora de Energía de California, ¿no? Entonces, pues bueno, la verdad es que un panel, como dicen, un panel de lujo, ¿no? Y bueno, sin más me gustaría empezar y me gustaría que fuese un panel de discusión, ¿no? Para hacerlo muy, muy, muy dinámico, ¿no? El tema central de este panel es el crecimiento de la demanda en México y el tema de cómo la economía, los financiamientos son requeridos para cumplir precisamente la demanda también con los temas de generación que precisamente ayer, bueno, pues, ¿no? Ayer se publicó finalmente las reformas a la ley de la industria eléctrica. ¿Cómo impacta estas modificaciones a la demanda que tiene México y cómo llegamos a esos niveles de demanda que México requiere, ¿no? Sin un orden en particular, abro el panel a los panelistas, a discusión. Claudio, si quieres, yo empiezo porque voy a hablar un poco de las tendencias y de la historia con la demanda eléctrica, y creo que sería una buena manera de abrir el panel, si les parece. Fantástico. Muy bien. Pues bueno, solo para darles algunos datos, la demanda en México en 2020 de electricidad se cayó 2.5% respecto al año previo, y esto es bastante raro, ¿no? Normalmente la demanda eléctrica en México ha crecido en los últimos 20 años y solo ha habido una ocasión donde disminuyó, que fue en 2008 después de la crisis, y ahí solo bajó 1%, ¿no? Entonces lo que vimos el año pasado es muy, muy raro y único, como lo que hemos vivido con esta pandemia. Obviamente esto se debe en gran medida a lo que pasó con la actividad económica, y es lo que siempre vemos reflejado en la demanda eléctrica, ¿no? Siempre hay una correlación muy cercana entre el crecimiento económico y el crecimiento de la demanda eléctrica. Pero viendo los documentos oficiales, el último documento de planeación oficial, que es el PRODECEN, el gobierno estimaba que el PIB creciera y que también la demanda eléctrica creciera en 2020, cosa que obviamente no sucedió. Entonces, ahora que sabemos que el PIB cayó 8% y el consumo eléctrico 2.5%, pues nos va a tomar
más tiempo volver a los niveles de consumo donde estábamos en 2019, ¿no? Nosotros hicimos un ejercicio así muy simple de regresiones, suponiendo que la economía crezca a 5.5% este año, pues estimamos que ahí la demanda crezca alrededor de 4%. Entonces estaríamos un poquito arriba de donde estábamos en 2019 y ya viendo el crecimiento más hacia futuro, pues creo que va a depender mucho de lo que pase con la economía. En México, acuérdense que gran parte del consumo de electricidad viene del sector industrial, entonces va a depender de cómo se mueva este sector en la economía, de qué pase con las exportaciones, ¿no? Hay buenos pronósticos en la economía americana, entonces esto pudiera hacer que suba la demanda. Y el otro gran cambio que estamos viendo, pero eso sí a mucho mayor plazo, es qué va a pasar en el tema de transporte, ¿no? Si se logra realmente electrificar a los coches, el transporte, pues ahí obviamente la demanda va a subir muchísimo. Y por último, un comentario rápido respecto a lo que mencionabas de la reforma o contrarreforma energética que vimos, pues ahí sí estamos viendo que vamos un poco en sentido contrario de donde va el resto del mundo. Por ejemplo, en Estados Unidos estamos viendo que mucho de los paquetes y las políticas económicas de recuperación se están yendo a transformar y a crear un net zero, una economía sustentable. Y esto, bueno, la parte como emocionante en el sector energético es que ya está comprobado que lograr ese cambio sería sin subir las tarifas eléctricas, ¿no? Ya han bajado tanto los precios y los costos de las tecnologías nuevas que se puede lograr moverse a un futuro sustentable sin que sea caro y generando empleos en el camino. Entonces yo creo que sí es importante pensar en estas posibilidades para México. Muchas Vale, gracias. Verónica, muchísimas gracias, gusto saludarte siempre. El tema económico, digo, el impacto de esta pandemia en la economía mundial, no solo mexicana, pues uno se había visto desde 1900, desde el crack, ¿no? De 1930, ¿no? En Estados Unidos, ¿no? Eh, ¿Cómo las instituciones financieras ven una recuperación económica y cómo va a impactar esto un poquito en contrario a lo que ha ocurrido el año pasado? ¿Cuáles serían las proyecciones? Y esta es pregunta a Carlos Serrano. Las proyecciones económicas post pandemia o nueva realidad post pandemia o como la podríamos denominar, ¿no? Seguirá creciendo. Verónica nos comentó que hubo una caída histórica de 2.2. ¿Podemos ya empezar a hablar de un crecimiento histórico como lo teníamos del 6.6% en la demanda eléctrica? ¿O todavía es muy temprano como para no tener un panorama transparente? ¿Cómo no, Claudio? En efecto, pues lo que vimos el año pasado fue la caída más fuerte que jamás hayamos visto todos nosotros, no tenía precedente, por lo menos desde la Gran Depresión de los años 30 del siglo pasado. Y lo que nosotros estamos estimando es que este mismo año vamos a estar viendo recuperaciones en la economía global, pero a distintas velocidades. Por ejemplo, Estados Unidos, creemos nosotros que va a tener debido a su rápido proceso de vacunación y debido a los estímulos fiscales que va a hacer la administración de Biden, un crecimiento bastante robusto. Creemos que Estados Unidos puede crecer fácilmente al 6,5%, incluso al 7% este año. Entonces, esa es una economía que ya en 2021 va a tener un nivel superior al que tenía antes de la pandemia. México creemos también que va a tener una recuperación este año que pudiese crecer entre 5 y 6%. Sin embargo, eso no va a ser suficiente para que México se encuentre en el nivel que tenía de producto antes de la pandemia. Eso me parece que va a ocurrir hasta el 2022 o 2023, porque la caída de México fue más fuerte. Fue una caída del 8,5%. En términos de lo que esto pueda representar para la demanda de electricidad, yo creo que, como bien señalaba Verónica, al ser el sector industrial tan importante consumidor de electricidad, creo que es lo más probable
es que ya este mismo año en México, a pesar de que el PIB no va a tener el mismo nivel que tenía antes de la pandemia, me parece que la demanda por electricidad sí. Y la razón es que el sector de manufacturas de Estados Unidos va a tener un año muy bueno y por lo tanto el sector industrial de México, que está muy correlacionado, también va a tener crecimientos muy importantes. Va a ser un año determinante para el sector exportador. Entonces me parece que este mismo año México va a tener también ya la demanda de electricidad que tenía prepandemia. Yo quisiera señalar nada más brevemente hacia adelante, ¿qué podemos esperar de la demanda de electricidad? Yo creo que potencialmente podría ser muy bueno, porque potencialmente el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, aunado a los conflictos comerciales entre China y Estados Unidos, pueden significar que México pueda atraer inversiones en montos muy importantes. Sin embargo, un motivo de preocupación muy importante es esta nueva ley eléctrica. Se ha dicho mucho que esta nueva ley va a desalentar la inversión en el sector energético. De eso creo que no hay mucha duda. El problema es que creo que también va a desalentar inversión en muchos otros sectores, porque hay sectores que requieren para sus stakeholders estar produciendo con energías más limpias. El sector automotriz es un claro ejemplo. Y si no encuentran en México esas condiciones debido a esta ley, creo que lo que vamos a ver es que se van a lamentablemente perder muchas oportunidades de inversiones nuevas que se podrían capitalizar de no ser por esta nueva ley que se acaba de aprobar y publicar. Sí, sí, doctor. Definitivamente un análisis, yo no soy economista, ya lo quisiera yo ser, y más a su nivel, pero definitivamente tengo clientes que exigen precisamente que su energía sea limpia, ¿no? Clientes precisamente que ya estaban en México y que desde sus matrices internacionales les exigen que tengan una matriz limpia en sus consumos, ¿no? Entonces, definitivamente esto yo le llamo una onda expansiva fuera del propio sector de impacto de la ley de la industria eléctrica. Creo que va a desalentar otras inversiones, porque también hay un fenómeno digamos, esta ley, ya se presentaron hoy 70 amparos, ¿no? Aproximadamente. No es la forma, digamos, más kosher de hacer las cosas, y eso también desalienta muchísimas inversiones, ¿no? Es decir, no hay un protocolo muy transparente en las decisiones en materia de política energética, y eso pudiera tener un impacto, como llamo, de onda expansiva, ¿no? Y desafortunadamente México, y nos lo podrá decir perfectamente Leonardo Beltrán, como experto en transición energética, México llevaba una línea de crecimiento interesante e importante en materia de transición energética, a efecto precisamente de adecuar a México a las políticas globales, de depender menos de los combustibles fósiles y optar por tecnologías renovables, limpias, no solo porque los clientes industriales lo exigen, sino porque es la tendencia y los costos económicos que esto impone, además de los costos, las externalidades ambientales que trae el quemar combustibles fósiles para la generación de energía, ¿no? Y desafortunadamente la ley de la industria eléctrica lo que está protegiendo es los combustibles fósiles, ¿no? Las hidroeléctricas en primer lugar, pero también en segundo lugar el despacho está en función de las plantas termoeléctricas, las carboníferas de Comisión Federal de Electricidad, ¿no? ¿Cómo conjugar la demanda eléctrica con las necesidades de los clientes industriales a que realmente ellos piden, exigen que sean energías limpias en este contexto donde se está valorizando más la quema de combustibles, ¿no? O sea, ¿esto va a atrasar más el que podamos llegar a las metas de demanda? Yo creo que sí. Mil gracias, Claudio, y gracias por la oportunidad de compartir el panel con Carlos, con Verónica y con Alejandro. La verdad es que es un reto relevante, no solamente en términos de las reglas del juego, que
Quizás probablemente si lo redujéramos a eso, pues es algo artificial que nos estamos poniendo para distorsionar el mercado, sino además de esto, tenemos retos en infraestructura, como estábamos observando. El más reciente fue el apagón del 28 de diciembre. Entonces, nuestra infraestructura tampoco está preparada para este entorno donde hay volatilidad, ¿no? Entonces, se conjuntan diferentes elementos. Uno, en términos de salud pública, pues las emisiones de los combustibles fósiles hoy en día tienen un impacto brutal, como lo hemos estado observando. En las áreas urbanas es donde más ha habido afectación respecto de la pandemia, y esto se debe justo por la conjunción entre pues, la operación de la industria que está en estos centros urbanos y la fragilidad en términos de salud pública de los habitantes de estos centros urbanos, ¿no? Por un lado. Por el otro, en términos ambientales, lo que estamos observando también es cómo la deposición de diferentes contaminantes, sea dióxido de carbono, sea metano, o sea contaminantes de vida corta, tienen también un efecto en términos ambientales, y no solo de salud pública, sino en términos ambientales. Por ejemplo, estamos observando que ya sobrepasamos a nivel global el calentamiento de 1 grado centígrado respecto de el 2005, ¿no? Entonces, perdón, respecto de los 70s, en el periodo que ampara la Convención de Río y la Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático. Entonces, si seguimos con esta tendencia en términos ambientales, el objetivo que nos fijamos como planeta, de no llegar a los 2 grados o estar por abajo de los 2 grados de calentamiento global, no lo vamos a alcanzar, y al contrario, nos vamos a acercar hacia el 2050 mucho más rápido de lo que lo estamos observando. Y luego a esto, digamos, no solamente es el impacto de salud pública, el impacto ambiental, sino ahora el impacto económico que tenemos con nuestras leyes, que propiamente lo que está propiciando pues es esa limitación a un ambiente conducente para conducir los negocios. Bien decían Verónica y Carlos que Verónica hablaba un poco de la historia de la demanda. Pues, prácticamente solamente en una crisis es cuando observamos que hubo una reducción en la demanda de energía eléctrica, pero ahora adicionalmente estamos poniéndole una traba para el desarrollo o la recuperación de la actividad económica que hablaba el propio Carlos, con esta nueva ley de la industria, o estas modificaciones a la ley de la industria eléctrica. Entonces creo que ahí no vale la pena que modifiquemos digamos, como dice este adagio, si no está roto, pues no te metes con él, ¿no? Entonces, en ese sentido, me parece que las modificaciones, si bien es cierto, son producto de una plataforma de la administración, plataforma de campaña y de gobierno de la administración actual, también es cierto que las condiciones económicas tienen, o la realidad, tienen un juego relevante en un sistema político democrático como el que tenemos, y desafortunadamente el proceso no pasó por los esquemas planteados, ¿no? Este parlamento abierto pues no se llevó a cabo, ni tampoco se incorporó, por ejemplo, en las conversaciones para modificar la ley de industria eléctrica. Segundo, me parece que el análisis que se llevó a cabo no tuvo incorporación de elementos completamente técnicos, sino más bien fue elementos
de política pública, digamos, política electoral, y no así de política pública enfocada al sector eléctrico o energético. Y el otro elemento adicional es esta dinámica tanto de interacción con nuestros socios comerciales, como ya bien lo decías, Claudio, pues el 80% de nuestras exportaciones, o quizás el 90%, van a Estados Unidos, de 80 y 90%. Entonces, en Estados Unidos, con la nueva administración, también ya cambió el sabor de la política pública en respecto del cambio climático. Y ahora lo que está planteando la administración del presidente Biden es tener un paso mucho más agresivo hacia la mitigación y la adaptación del cambio climático. Es decir, cómo avanzamos a la meta que decía Verónica de este net zero, o esta meta de en el balance cero hacia el 2050 de emisiones de gases de efecto invernadero. Y Estados Unidos está preparando su contribución nacionalmente determinada, precisamente incrementando el nivel de ambición y los objetivos que va a perseguir, y tratar de involucrar a los diferentes actores para que esto se cumpla. No solamente por intereses económicos, sino también en términos ambientales y sociales. El nivel de impacto en la naturaleza, con la mayor presencia de fenómenos naturales que se ha dado en la historia, ha sido el 2020. Entre incendios, entre inundaciones, entre huracanes, entre terremotos. Si tú observas lo que ocurrió en todo el año, es la mayor presencia de este tipo de fenómenos, y esto ya la comunidad internacional, la comunidad científica, lo asoció precisamente al cambio climático. Entonces, no es un tema de moda, no es un tema de lo que hacen otros países, sino es un tema que repercute en México, y la obligación de la administración pues es salvaguardar el interés de todos los mexicanos, y eso incluye, por supuesto, el tener un entorno conducente para el desarrollo de la actividad económica, generación de empleo, desarrollo regional y protección al ambiente y salud pública. Pues muy bien, mi estimado Leonardo, has puesto el punto sobre la I. Me gustó mucho tu frase, porque es verdad, ¿no? Si no estaba roto, ¿para qué lo arreglan, no? Digo, y piensan que están arreglando algo cuando en realidad están causando un daño mucho mayor, ¿no? ¿Se me escucha? Sí, te escuchamos, Sí. Claudio. Sí. Ya, es que mi pantalla se puso totalmente black, no sé qué pasó. Pero bueno, si me escuchan, yo ya no los puedo ver, pero si me escuchan, creo que han señalado temas muy importantes. Me siento muy raro hablando de una pantalla en negro, pero bueno. El doctor Serrano señaló diferentes velocidades, ¿no? Y creo que, y lo uno con el comentario que hizo Leonardo, ¿no? Si no estaba roto, ¿para qué lo arreglan? Y si de por sí va a haber diferentes velocidades, pues creo que esta compostura, que no es compostura, precisamente va a tener un impacto en la velocidad en la que México se va a recuperar, ¿no? El doctor señalaba que en el 2023, 2024 podríamos estar en unos niveles de demanda eléctrica similares a la prepandemia. Pues precisamente va a ser un año de elección federal, de cambio de administración, lo cual podríamos hablar probablemente de un sexenio perdido en materia de transición energética, en materia de demanda y sobre todo de compromiso a los tratados internacionales de los que México, es parte, ¿no? Algo muy importante también, Leonardo, comentaste lo público y lo estatal, ¿no? Las políticas públicas. Yo precisamente estoy haciendo una tesis doctoral que pues, defenderé en 3 meses, y hago precisamente una crítica de las políticas públicas cuando bajo argumentos de público en realidad son estatales, ¿no? Y lo público no es estatal.
y dolosa o culposamente los gobiernos lo confunden, ¿no? Digo dolosa y culposamente, ¿no? Por el interés de la nación, por la soberanía, por mis padres, por mi abuela, ¿no? Vamos a hacer esto porque es por el interés máximo de la nación. Oye, a ver, Pemex es una empresa, CFE son empresas públicas productivas del Estado. Las decisiones buenas o negativas y el impacto financiero de estas empresas generalmente es cargado a la población a través de los impuestos, ¿no? Entonces, es ahí cuando vemos que las políticas estatales tienen un impacto negativo o positivo en el mundo de lo público, ¿no? Por eso digo que lo estatal no es necesariamente el mundo de lo público. Y cuando las políticas son netamente estatales, como pudiera ser la modificación a la ley de la industria eléctrica, vamos a ver que el impacto va a ser público, y no público a nivel ya mexicano, sino como bien decía Leonardo, experto en transición energética, pues público en el sentido más global que se pueda utilizar la palabra, ¿no? Y esto es realmente preocupante. Por eso muchas empresas están exigiendo que donde ponga sus inversiones realmente cumplan con estos compromisos de demanda limpia, de demanda renovable, ¿no? A mí me gustaría preguntarle a Alejandro Valerio, ¿no? ¿Qué va a pasar precisamente? O sea, ¿cuál es la fuerza de los tratados internacionales en materia de financiamiento, en los organismos internacionales estatales, como pudieran ser en tu país natal, República Dominicana? ¿Cuál es el peso específico del compromiso de transición energética, de compromiso de renovables en las políticas del Estado y sobre todo en materia de financiamientos, por ejemplo? O sea, ¿es igual que las empresas exigen los mismos niveles de compromiso? Gracias, Claudio, y un placer estar contigo y bueno, con este panel de lujo como nos presentaste al principio. Yo quiero hacer algunas acotaciones que lo voy a llevar a tu pregunta, o sea, sobre el peso de los tratados, y en el caso de México específicamente, un tratado en particular, o sea, el nuevo USMCA o el TETMET, como se le dice en México, o sea, el tratado con Estados Unidos, que vincula, como bien señalaba Leonardo, el principal driver o motor de la economía en estos momentos, que son las exportaciones. Y también con el cambio de administración que se ha dado en Estados Unidos. Pero quiero hacer una acotación, o sea, para ponerlo en distintas velocidades. Partiendo de lo que había dicho el profesor Serrano, o sea, México es bueno ponerlo en perspectiva de que no va a llegar a los niveles prepandemia a nivel de Producto Interno Bruto, probablemente hasta el 2023, hasta el 2024. Y es un punto que se puede correlacionar con lo que mencionaba Verónica, o sea, cuando uno ve una correlación entre la demanda eléctrica con el Producto Interno Bruto, prácticamente han ido de la mano, con la excepción de la caída de la recesión del 2009, que para ponerlo en un número, Claudio, cayó a nivel de teravatios alrededor de 150, cuando usualmente en México entre 250 a 300. Y el año pasado fue un año récord, que cayó alrededor de 50 teravatios, lo que fue la demanda eléctrica en México. En ese contexto, es bueno entonces ponerlo, o sea, primero, levantar la economía. Para eso se necesitan políticas que incentiven la inversión privada. Y eso ahí lo conecto con el punto que tú mencionas con relación al tratado. O sea, cuando uno lo ve desde el punto de vista de las multinacionales, desde el punto de vista de la inversión privada, ha habido un conflicto con la actual administración del presidente López Obrador. O sea, es bueno recordar que la inversión privada, o sea, como componente del PIB, es ahora mismo probablemente el talón de Aquiles y que ya lleva prácticamente 2 años en contracción, e inclusive cuando uno lo ve como componente del PIB, o sea, en el primer trimestre del año pasado, antes del golpe del PIB, del golpe del COVID-19, cayó 9.2%, luego más de 30% en el segundo trimestre, e inclusive para el tercer trimestre, cuando prácticamente todos los componentes mostraban una tendencia al alza, cayó casi 18% también de inversión privada. Ahí voy a tu pregunta con relación al tema de los tratados. O sea, los tratados de libre comercio lo que sirve más bien para crear un ambiente de certeza para las empresas para hacer inversiones. Y en el sector energético, cuando se habla de inversiones, en términos de rentabilidad, tenemos que ponerla a largo plazo, 10, 15, 20 o hasta 30 años, depende del volumen de inversión. Las medidas que se han ido tomando desde la Administración Federal, la última fue la modificación de la Ley de Industria Eléctrica, lo pone en conflicto con el Tratado de Libre Comercio. Tú mencionabas acertadamente, o sea, más de 70 amparos,
pero no se puede descartar inclusive que pueda haber una disputa Estado-Estado, que uno de los nuevos mecanismos que está dentro del Tratado de Libre Comercio. Inclusive, si algo en un ambiente tan polarizado que vivimos aquí en Washington, entre demócratas y republicanos, que ellos ven lado a lado, es la protección de la inversión en el sector de energías renovables. Antes que el presidente Biden asumiera la presidencia, 40 senadores de ambas tendencias, demócratas y republicanos, enviaron una carta al gobierno mexicano expresando su preocupación por lo que han sido ya medidas que han ido coartando la inversión privada en ese sentido, en lugares como Nuevo León o en lugares como Oaxaca, que han sido inversiones principalmente de capital norteamericano. De ahí es que el tratado es tan solo un marco, pero el tratado, o sea, se tiene que ver y contrastar con lo que son las políticas del sector energético que ha estado tomando este gobierno, que lo pone como la punta de eje de su política económica, que al día de hoy los datos no muestran necesariamente que han sido del todo factibles. Por ejemplo, cuánto cayó en términos de ingresos, lo que fue la Comisión Federal de Electricidad fue alrededor de una pérdida de 78,000 millones de pesos el año pasado, 2.4% comparado con el 2019. Y el caso de Pemex todavía es peor, que fueron más de 430,000 millones de pesos, o una caída de más de 38% a tasa anual comparado con el 2019. De ahí es que, como decían todos los panelistas anteriormente, la demanda va a ir correlacionada con el crecimiento de la economía. Sin embargo, lo que tenemos que discutir es cuáles son los medios para satisfacer esa demanda, si va a ser público o privada, o si va a ser un punto que mencionaba Leonardo muy acertadamente, si es de energías limpias o de energías fósiles. Y en esa parte final, energía fósil o energía limpia, ya tenemos que verlo con relación al tratado y la administración del presidente Biden, que está apostando en el plan de infraestructura y las inversiones que está haciendo esencialmente a lo que son las energías renovables. Y ahí no se puede descartar, Claudio, para finalizar, un conflicto eventualmente entre la administración del presidente López Obrador y la administración Biden. Sí, algo que me ha llamado la atención, el capítulo 8 precisamente del TIMEC, ¿no? Que esta administración en concreto lo he escuchado 2 veces de la secretaria de Energía, la ingeniera Rocío Nale, señala, no, es que yo me reservé el derecho soberano a modificar la Constitución y las leyes. Sí, nada más que el capítulo 8 habla de los hidrocarburos, ¿no? O sea, ese derecho irrestricto soberano a modificar la Constitución y las leyes es únicamente para temas de hidrocarburos. Y 2, ello no limita, expresamente lo dice el 8, a las acciones o a las defensas que Estados Unidos y Canadá tengan conforme al propio tratado, en concreto el capítulo 14, que es protección a las inversiones. Y tercero, pues la reforma a la ley de la industria eléctrica no es un tema de hidrocarburos, ¿no? Digo, parece obvio, pero parece que alguien lo está confundiendo terriblemente, ¿no? El derecho irrestricto o la reserva del capítulo 8 del TIMEC no aplica a la reforma a la ley de la industria eléctrica, porque la electricidad, voy a decir una obviedad, no es un hidrocarburo, es un producto industrial, ¿no? Entonces queda excluido de esa protección soberana de la cual la administración tanto defiende la reforma a la ley de la industria eléctrica, ¿no? Y definitivamente yo creo que para satisfacer esa demanda se requiere, como ocurre en todos los países, ¿no? De una coadyuvancia, de una colaboración público-privada. Y cuando hablo público-privada, pues naturalmente en temas tan sensibles, inmediatamente viene a la cabeza privatización. Nadie está hablando de privatización, ¿no? Pero tampoco las empresas que están perdiendo tanto dinero, empresas del Estado, ¿no? Que están perdiendo tanto dinero como CFE y Pemex, como bien lo decías ahorita, Alejandro, ahí sí se nos pasa la factura a los taxpayers, ¿no? A todos los que pagamos impuestos, ¿no? Todos esos recursos se van a cubrir los huecos de esas empresas. Cuando existen otros mecanismos, y lo pongo a consideración, esa es la siguiente pregunta, ¿qué mecanismos pudieran existir o debemos de prever a efecto de satisfacer esta demanda
en un ambiente muy raro que está ocurriendo en México, ¿no? ¿Se prevé algo o tiramos la toalla, ¿no? Esa es la pregunta un poco ácida, ¿no? Okay. Sí. Bueno. Alejandro. Bueno, yo diría dos o tres cuestiones. Primero, y viendo, tratando de entender la motivación, ¿no? Ya lo decía Leonardo, ¿no? Si no está descompuesto, ¿para qué arreglarlo? Tratando de entender qué problemas se podían estar en el marco que estaba vigente. Yo puedo entender que la CFE tenga una queja legítima de decir, yo soy un oferente de última instancia, tengo que mantener mi infraestructura para entrar cuando las energías renovables caigan, ¿no? Problemas de intermitencia, cuando haya más demanda. Eso lo puedo entender. Puedo entender los argumentos de autosuficiencia y soberanía. Lo que no puedo entender es que esto se resuelva despachando las electricidades más caras, más ineficientes y más contaminantes. Me parece que se podría atender estas preocupaciones de autosuficiencia invirtiendo en capacidad de almacenamiento, y me parece que se podrían atender las preocupaciones de la CFE, decir, pues a mí que me compensen por estar siendo un oferente de última instancia, pagando a la CFE. Ya lo vimos lo que ocurrió en el caso de Texas, a tener un mercado desregulado donde los cobros se hacen en el marginal y no el promedio. Yo creo que sería adecuado tener una estructura de tarifas que contemple no los costos marginales, sino los costos promedio, de tal suerte que se le compense a la CFE el que tenga que estar listo para proveer de electricidad en última instancia. Todo esto me parece que son cosas que se pudieron haber hecho. Lo que no se debió haber hecho es tratar de resolver esto diciendo, pues ahora privilegiemos las energías más caras y más contaminantes. Y no solo eso, sino que decías hace un momento, Claudio, que podemos estar hablando de un sexenio perdido en materia de oportunidades. Yo creo que puede ser más grave, porque como ya mencionabas, hay empresas que van a estar tomando la decisión si se instalan o no en México, si construyen una planta o no en México, y si perciben, uno, que la electricidad con la que van a estar trabajando es más contaminante de lo que van a requerir los nuevos parámetros, lo que van a requerir los stakeholders, pues posiblemente decían no instalar esa planta en México. Y ahí ya no estamos hablando de un sexenio perdido, ahí estamos hablando de un daño permanente. Esa planta ya no se va a hacer en México, esa inversión ya no se va a traer. Y segundo, lo que ya se ha estado comentando, independientemente de si la secretaria Nale cree que esa reserva que se puso, que le permitía hacer cambios constitucionales o no, yo coincido contigo, me parece que legalmente no, esto no se lo permite el acuerdo. Pero independientemente de esto, lo que sí está quedando claro, pues, es que México está lanzando una señal de ser un país que puede cambiar las reglas del partido, ya ha empezado el partido, que puede no respetar contratos, y eso pues va a significar también menos inversión en todos los sectores. Y eso nos va a llevar a ser un país que crezcamos menos, sobre todo pues, un país que está ahora mismo ante una oportunidad histórica de atraer inversiones que China va a perder, y lamentablemente me parece que si seguimos por este camino, pues va a ser una oportunidad que vamos a desperdiciar como país. Totalmente, doctor. La famosa onda expansiva, ¿no? Lo que se publicó ayer va mucho más allá del propio sector eléctrico, ¿no? Creo que es una conclusión importantísima de este panel y triste, ¿no? Efectivamente, corrijo, no es un sexenio perdido, son muchos años, ¿no? A mí en particular hemos hecho, yo soy abogado, un análisis pues, naturalmente de la inconstitucionalidad de la modificación a la ley de la industria eléctrica, y pues no hay coma, ahora sí que hablando de comas, ¿no? No hay coma que esté acorde a la Constitución, ¿no? Entonces, pues
Y usted lo decía muy bien, doctor. O sea, si hay otras formas, hay otros mecanismos de compensación, de distribuir los costos reales de transmisión y no sé qué, y la estampilla porteo y no sé qué, ¿por qué no se hizo? ¿No? O sea, mecanismos creo que existen y esta es la siguiente pregunta, ¿no? Y un poquito con la que ya había hecho, ¿no? ¿Qué mecanismos híbridos debieron o pudieran o podrían todavía implementarse a efecto de lograr que el impacto en las modificaciones a la ley de la industria eléctrica no sean tan profundas, ¿no? No lo sé. Yo como abogado no soy experto en regulación política como ustedes lo son. Y vuelvo a repetir la pregunta. ¿Está todo perdido? ¿Hay mecanismos todavía que puedan, sin vulnerar la ideología de soberanía energética, que sigo sin entenderla, pero hay mecanismos todavía para lograr una colaboración público-privada en este sector eléctrico para satisfacer la demanda, poca, mucha, pero satisfacer la demanda que vaya a tener México en los próximos 10 años? Yo, Claudia, yo coincido con lo que comenta Carlos y por supuesto coincido con tu análisis. Quizás déjame comentar, yo creo que el que firmemos un acuerdo no significa con otro país, no significa que no podamos, si cambian las condiciones locales, cambiar nuestro marco jurídico. Yo creo que eso es algo que se puede hacer en cualquier momento, independientemente de lo que esté escrito. Quizás el reto aquí es, como bien lo señalaba Carlos, que algo que naturalmente digamos, el despacho económico es una regla técnica, no es una regla política. Y nuestro marco jurídico se debe de ajustar a nuestra realidad, y la realidad en México es la misma para el despacho en México que en El Salvador, que en Uganda o que en Estados Unidos. Entonces, creo que ahí es donde la oportunidad se abre para, reconocer que hay elementos que no tienen sentido modificar, porque simplemente pues, es una regla física o una regla, en este caso, económica, donde pues evidentemente si quieres ser más competitivo, pues el que tenga mejores costos, pues es el que debe Ser despachado. De ser despachado, ¿no? Entonces, en ese sentido, me parece, y completamente de acuerdo con Carlos, sin duda puede haber diferentes sabores de la política, pero hay elementos que no se pueden cambiar, ¿no? Y este es uno de esos. Entonces, ahí creo que vale la pena reconsiderar, y esto pues casualmente pues sí tenemos el entorno para que se pueda reconsiderar, aunque nos va a costar más, y por eso pues digamos, ya hay 70 amparos, pero seguro no son los únicos, y seguro esto tiene implicaciones en el Poder Judicial. Entonces, esto va a estresar aún más el Poder Judicial, pero además también tiene las otras ramificaciones que también ya comentábamos. Entonces, quizás ahí el mensaje es, no es que no podamos cambiar las reglas del juego, pero hay cosas que no se pueden cambiar. Y si ya decidimos jugar fútbol, no vamos a irnos a jugar básquetbol. ¿No? Entonces sería el primer comentario. El segundo es, ya que empezó, y si queremos que nuestra banca juegue, pues precisamente hay que generar el espacio para que nuestra banca juegue. Hay 1, 2 o 3 espacios para poder hacer cambios en el equipo. Está bien, pero trae a tu mejor jugador de la banca si quieres hacer el cambio, o si con la alineación que tienes vas a jugar, está bien, pero el propósito del juego es ganar y divertirte, por supuesto, hacer el espectáculo,
Pero en este caso, el propósito del sector energético y el sector eléctrico en particular es ofrecer un servicio que sea seguro, que sea competitivo y que además sea sustentable. Y esos son los principios que ya están reflejados en la Constitución. Entonces, en este caso, tú estás cambiando algo, la regla del juego, para que no sea sustentable, porque vas a estar privilegiando el uso de combustibles fósiles contaminantes versus recursos limpios. No va a ser competitivo porque vas a estar incorporando flujo eléctrico más caro respecto del más competitivo, y no va a ser seguro porque precisamente, como lo señalaba ahorita Carlos, en Texas justo el problema fue los combustibles fósiles, la infraestructura que no se le ha invertido para adaptarse a las nuevas condiciones climáticas. Entonces, en México ya lo hemos estado observando desde el año pasado, que nuestra infraestructura tampoco está ajustada a las nuevas reglas del juego, y ese es otro de los elementos, el tercero, para indicarnos que nuestra competitividad en estos momentos está en una condición muy frágil, y depende de todos nosotros y particularmente el gobierno, que nos ayude a fortalecer y darle la seguridad, la confiabilidad, la competitividad y la certeza que se requiere para jugar en este partido. No nos podemos retirar a la mitad del juego. Sí, efectivamente, y utilizando otra frase, ayúdame a ayudarte, ¿no? Y sí, definitivamente no se puede cambiar las reglas del juego, se llama, ¿no? Rule of law, ¿no? Estado de derecho, ¿no? Y para eso existen los tratados internacionales, la propia Constitución, y obviamente los tratados internacionales forman parte de la propia Constitución mexicana, ¿no? Entonces, no nos podemos abstraer, como bien decía Alejandro, de la fortaleza de los tratados internacionales, porque en una visión muy nacionalista de soberanía energética, pudieran no estarles dando la importancia que tienen los tratados internacionales. Basta leer el 133 de nuestra propia Constitución mexicana para darnos cuenta de esa ventana que existe ahí, reconocida por nuestra propia Constitución, y que creo que no están valorando con el peso específico y la seriedad que deberían tener, ¿no? Y Verónica, precisamente las políticas, cuando las políticas están total y completamente absortas, ¿no? De ideologías y de sentimientos nacionalistas de soberanía y de la historia y de la expropiación y de los niños héroes, los alejan muchas veces de políticas eficientes, ¿no? O sea, hasta dónde la carga, y creo que lo estamos viendo y ese es un gran ejemplo, hasta dónde la carga ideológica, dogmática, electoral, como hemos discutido en este panel, pueden realmente hacer las políticas, ¿no? Y el doctor lo podrá también saber, pero me gustaría la visión de Verónica, hasta dónde estas cargas ideológicas hacen ineficientes a las políticas, ¿no? Y hay mediciones, ¿no? Pareto y el coeficiente, y hay diferentes coeficientes para medir la eficiencia y la eficacia de políticas. Es increíble hasta dónde la carga ideológica, ¿no? De cambio de juego, como bien decía Leonardo, lleva a una política que no solo afecta a que vayamos a perder, como bien dice el doctor, más de un sexenio, sino también que desde el origen son políticas ineficientes, ¿no? Verónica, me gustaría tu punto de vista, ¿no? Sí, mira, en México obviamente el sector energético siempre ha estado muy politizado y muy en el corazón de la historia y de demás, pero como bien dices, creo que hay maneras técnicas y no técnicas de hacer las cosas. El sector energético es un sector muy técnico. Sí. Como ya mencionaba Leonardo, el tema del despacho no es un tema de opinión. O sea, el despacho se ha hecho así mucho antes de la reforma y así se hace en todo el mundo, con costos marginales, y tiene una lógica, ¿no? El día de hoy, por ejemplo, si se implementa la reforma como está, tenemos muchos generadores solares y generadores eólicos
que probablemente no se despachen, o sea, no generen electricidad, y esa electricidad se genere con gas natural. Entonces, estás comprando gas natural cuando tienes plantas que no necesitas gastar nada más para generar esa energía. Entonces, para todo el sistema es ineficiente. Simplemente el año pasado, si esas plantas de solares y eólicas no hubieran generado y CFE tuviera que salir a comprar el gas a Texas para generar esa electricidad, se hubiera gastado más o menos 28,000 millones de pesos con infraestructura que ya está hoy en el país. Entonces, es claramente ineficiente. Yo entiendo que pueda haber visiones del rol del Estado en el sector energético, pero sí creo que hay maneras para hacer esto de la mejor manera y al menor costo para el país, para que la energía que tengamos todo sea la más económica y también la más sustentable, porque creo que ya es indispensable pensar en el tema de sustentabilidad. Y el otro tema indispensable es pensar en seguridad energética, porque el cambio climático nos está trayendo riesgos como lo que vimos en Texas, como los incendios de California. Cada vez van a ser eventos más frecuentes que requieren de infraestructura que sea capaz de tener esa seguridad energética, de una red de transmisión mallada, de tener plantas protegidas contra los diferentes riesgos climáticos. Y México es de los países más vulnerables a todos estos riesgos climáticos, ¿no? Como ya mencionaba Alejandro, el sector energético es un sector de largo plazo. No podemos quedarnos sentados cuando sabemos que en 10 o 15 años ya tenemos vistas las necesidades de inversión para el sector energético. Sí. Claudio, brevemente, ¿pudiera acotar algo a lo que dijo Verónica? Por favor. Sí, a la parte, porque es bueno entender esto también desde el punto de vista de la capacidad instalada. O sea, el gobierno ha tomado una decisión con la modificación de la ley de industria eléctrica de preferir lo que es el gas natural, a lo que decía Verónica de que prácticamente disminuye lo que ya una capacidad que estaba en franco crecimiento a nivel de energía fotovoltaica y la energía eólica, que desde la subasta que se iniciaron en el 2015 tuvieron un crecimiento exponencial del 2018 al 2019. Visto eso, o sea, si uno compara, o sea, cuáles son las proyecciones, a tu pregunta, o sea, de dónde viene la demanda, con la nueva ley de industria eléctrica, yo veo muy difícil que México, por ejemplo, cumpla con el mandato de la ley de cambio climático, que 35% de su matriz tenga que ser de energía limpia para el 2024. Eso es el primer punto. El segundo punto, o sea, en términos del costo de energía, de que probablemente va a aumentar alrededor de $35 por megavatio este año, y tiene que ver esencialmente por el incremento, o sea, de la utilización del gas natural, en vez de utilizar ya lo que son plataformas que venían en franco crecimiento, que estaban ya una inversión consolidada en algunos por 8,000, otros 6,000 millones de dólares ya desde el 2015 hacia la fecha, y que tenía una tendencia al alza atendiendo lo que son las tendencias mundiales en términos del uso de energías limpias. Solo quería hacer esa acotación brevemente. Sí, es muy interesante, Alejandro. Y la semana pasada el gobierno federal mexicano dijo, pues no voy a llegar, ¿no? En el más puro frase mexicana de y hágale como quiera, ¿no? Y realmente esto es en todo el contexto de demanda, de violación o incumplimiento de los tratados internacionales, en las diferentes velocidades de crecimiento que tendrán los países post pandemia, pues México no se está ayudando en nada, ¿no? O sea, México como gobierno no se está ayudando en nada en lograr realmente pues salir adelante de la pandemia, ¿no? Cuando existen, como bien acaban de decir todos ustedes, cuando existen los mecanismos para hacerlo. Y como bien decía Leonardo, ¿no? ¿Hasta dónde la política puede ir en contra de racionales técnicos como puede ser el despacho económico, ¿no? Digo, la respuesta es clara, no puede, no debe, ¿no? Pero México no se está ayudando, ¿no? Y cuando la iniciativa privada, utilizando otra vez la frase que usé, ayúdame a ayudarte, oye, a ver, si esa es tu visión, está bien, ¿no? Pero fíjate, podemos hacer, la respuesta es no, ¿no? No, porque CFE es del Estado, porque es de la soberanía energética y todo el discurso que no voy a repetir, ¿no? Y eso, pues, desafortunadamente no nos va a llevar a absolutamente ningún lado, pérdida de competitividad,
aumento de los costos, que creo que no lo hemos discutido en este panel, el aumento de los costos de las tarifas industriales. Y entonces, si hablamos de, como bien decía el doctor, que muchas empresas no van a venir a México porque por inseguridad jurídica, porque no se cumplen con los mandatos de transición energética, por otros esos factores, también tenemos el factor de que seremos poco competitivos porque todos estos racionales de modificaciones a la ley, y esa es pregunta, ¿qué tanto van a modificar al alza las tarifas industriales? O sea, la cerecita, ¿no? Del pastel. Además, las industrias producirán más caro porque no hay racionales de despacho económico.